Bueno, iniciamos con qué son las sustancias psicoactivas. Son todas aquellas cuyo consumo tiene la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios en sus funciones específicas. Estas pueden alterar lo que son los estados de conciencia, los estados de ánimo, pensamiento, percepciones e incluso inhibir el dolor. Estas sustancias pueden ser de material sintético y natural. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que entre 149 millones y 272 millones de personas en el mundo entre 15 y 64 años consumieron por lo menos una vez en su vida sustancias ilícitas. Los jóvenes entre los 13 y 17 años con el consumo de éxtasis y sustancias inhalables. Aquellos países donde las tasas de consumo son mayores tenemos Estados Unidos, Argentina, Colombia y Surinam. En Colombia, el consumo de sustancias psicoactivas tiene una alta prevalencia, en particular a todo lo que refiere a las drogas ilegales, donde el estimado de personas con posible abuso y dependencia son 297.940 personas. Este protocolo tiene unos objetivos específicos en los cuales tenemos establecer la frecuencia y distribución de uso de sustancias psicoactivas, detectar oportunamente los cambios en los patrones de ocurrencia, distribución y propagación geográfica del consumo de sustancias psicoactivas y orientar acciones para la reducción del daño y el riesgo asociados al consumo de sustancias inyectables. En esta tabla podemos observar lo que son las definiciones operativas de casos, en individuos de bajo peso, en los cuales definimos tipo de caso, caso confirmado, y tienen unas características de clasificación, en los cuales estos casos se observa por un deterioro clínicamente significativo asociado al consumo y que se manifiesta por la presencia de al menos 2 de los siguientes hechos en los últimos 12 meses. Dentro de esos hechos tenemos consumo en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto, deseo persistente o esfuerzo fracasado de abandonar o controlar el consumo, se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir la sustancia, consumirla o recuperarse de sus efectos, deseo o necesidad de consumir la sustancia, consumo recurrente de sustancias psicoactivas que lleva al incumplimiento de sus obligaciones, problemas sociales e interpersonales relacionados con el consumo, problemas físicos o psicológicos relacionados con el consumo, desarrollo de tolerancia a los efectos de la sustancia, consumo de la sustancia en situaciones que implican un riesgo físico y por último, síndrome de abstinencia. Tenemos unas fuentes de datos de las cuales tenemos el SUISPA, que es Sistema Único de Indicadores sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas, y el SUICAT, que es el subsistema del SUISPA. Esto está organizado en 3 áreas de indicadores. El SUICAT se ubica en segundo como un subsistema que provee información acerca de algunas de las consecuencias del consumo, el abuso y la dependencia. El SUISPA fue diseñado conjuntamente por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este sistema permite recopilar y analizar con facilidad la información de los centros de servicios especializados por situaciones relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, y ellos tienen una aplicación web, lo que le permite a los usuarios ingresar y pues tener múltiples ventajas para tener fuente de información con respecto a lo que son el consumo de sustancias psicoactivas. En la periodicidad de los reportes, aquí no se realizan reportes por parte de las entidades territoriales porque se acceden directamente a la fuente de información del SUICAT, que son por medio de vía internet. Y tenemos flujo de información que se genera desde los centros de tratamiento habilitados y certificados. Aquí ellos, lo que son los municipios, los departamentos y los distritos a nivel nacional, solicitan una contraseña, lo cual les permite tener acceso al aplicativo web. En la recolección y procesamiento de los datos tenemos que el sistema de vigilancia puede responder a la magnitud prevista del evento y este tendrá la capacidad de identificar los cambios en el comportamiento del consumo de sustancias psicoactivas en énfasis con las sustancias inyectables en el país. Esta recolección de los datos se da mediante fuentes secundarias que funcionará de manera permanente y estas consultas se van a realizar trimestralmente. Esta recolección de los datos se va a realizar de manera activa a través del SUICAT. En el análisis de la información, este análisis
va a ser registrado en el SWICAT y se va a realizar de una manera anual mediante las estadísticas descriptivas, que estas incluyen el análisis del comportamiento y la tendencia del consumo de sustancias psicoactivas en términos de persona, tiempo, lugar en los territorios que se tengan servicios de tratamiento para usuarios de sustancias psicoactivas mediante el cálculo de frecuencias absolutas, relativas y medidas de tendencia central. Este análisis se realiza en series de tiempo a fin de identificar todo lo que son los aumentos o decrementos en la notificación semestralmente. En la orientación de la acción, tenemos que mediante la vigilancia se pretende detectar a los consumidores de sustancias psicoactivas inyectadas. Una vez detectados los casos, se van a canalizar a los servicios de promoción y prevención específicos para esta población. Tenemos unas acciones individuales en donde todos los casos lo que van a hacer es alertar a las EPS en caso identificado para promover una intervención oportuna mediante la toma de muestras para detección de VIH y virus de hepatitis B y virus de la hepatitis C, y la vacunación y estrategias de reducción del daño. Aquí también tenemos que alertar a las secretarías locales, municipales y departamentales para todo lo que es la inclusión de la persona en los programas de mitigación y reducción del daño según la política nacional. Y también, por último, tenemos la coordinación en las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para el caso de que los consumidores sean menores de edad. En las acciones colectivas tenemos aportar información a la caracterización del patrón de los trastornos asociados al uso de sustancias psicoactivas en el ámbito territorial que permite la toma de decisiones con respecto a estos casos. Aquí les dejo un código QR que podrán escanear y tener acceso al protocolo. Muchas gracias.